Im Alter von 82 Jahren. Alter von 82 Jahren. No tantos llamados como cuando vienen los políticos, que ahí se enardecen los televidentes, el mundo, la vida. Parece que todas las pasiones están colocadas en este desplazamiento llamado política, donde no entienden bien, donde he sido amenazada, donde hay gente que llama y dice, usted tiene derecho a invitar a quien quiera, si usted me lo autoriza. No, hay como un clima medio difícil. Yo invito a quien quiero, por supuesto, y quien quiera venir acá. No todos los políticos aceptan venir a mi programa. Pero el número de llamados es increíble cuando lo que aparece es el espacio para la introspección, la reflexión, porque a los políticos no los escucha nadie, escuchan lo que les parece, de acuerdo a la supuesta tendencia, que tampoco ven bien de qué partido es, ni qué quieren, ni qué dicen. No hay como, está el objeto malo puesto en la política. Y hay un enardecimiento, esto se llama proyección, una deflexión de la pulsión de muerte. Entonces la política viene bien en ese sentido para poder expresarse. Hubo llamados en este nuevo ciclo que hemos iniciado acerca de la psicosis, un fenómeno psíquico llamativo que hablábamos en el programa anterior con el doctor Francisco Petre. Tiene un abordaje más o menos similar al mío. Vamos a ir viendo distintos invitados y escuchándolos, porque todo sirve, porque justamente yo creo y pienso que el abordaje de la psicosis, como es multifacética, es interdisciplinario. Así que hoy vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, la doctora María Elisa Mitre, psicoanalista, larga trayectoria, profunda trayectoria acerca de la investigación de este fenómeno muy ruidoso y muy llamativo llamado psicosis. Luego de la pausa vamos al encuentro con María Elisa. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Boulevard Shopping te espera, con más de 100 propuestas de las mejores marcas, 10 cines y salas 3D, entretenimientos y muchos lugares para comer. Disfruta una atención especial enviándonos un mail mencionando este programa. Boulevard Shopping, Avenida Hipólito Yrigoyen 13200, Adrogué. La única
Acá estamos con María Elisa. ¿Qué tal, Moni? Y necesitamos de este espacio para vernos porque no te veo hace un montón, la verdad. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí, bastante bien. Bastante bien, como uno puede. Como uno puede. En este mundo y en esta vida. Como uno puede, más vale, ¿no? Exacto. ¿Cómo pensás la psicosis? Vos que has investigado tanto, primero junto a Jorge García Badraco, gran pionero, creativo, diferente, original. Vos has estado muy junto a él y ahora en forma absolutamente independiente, ¿no? Sí. Con tu propia fundación, tu propio espacio, y seguís en esa línea de investigar y de definir qué es la psicosis. Exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Bueno, nosotros tenemos, o hablo yo como trabajamos, Sí. hace tantos años, hace como 38 años que trabajo en este tema y trabajamos con evidencias clínicas porque yo considero a través de ver psicóticos casi todos los días de mi vida que utilizando una metáfora que abarca lo universal que yo considero esto, ¿no? que implica los neuróticos, los psicóticos, que es la presencia de los otros en nosotros. Es decir, que la presencia de los otros en nosotros abarca el campo de las interdependencias recíprocas, normogénicas o patogénicas. Es decir, si una comienza desde que uno nace en un estado de indefensión total y de la capacidad de una madre, digamos, esto sería lo sano, que pueda devolver las angustias metabolizadas, como diría Bion, a ese hijo, Claro. Y no transmitirle más angustias, que sería lo que Badraco definió como presencias enloquecedoras, internas y externas, que son retroalimentadas permanentemente desde el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas presencias nos someten, nos invaden y no nos permiten ser. Casi todos los pacientes que yo tengo y que abordo todos los días en mi vida son pacientes totalmente dominados, sometidos, que no pueden hablar desde su sí mismo verdadero o verdadero self, que quedó disociado del aparato psíquico y a través de las identificaciones patogénicas, Claro. el paciente desde su indefensión se identifica con el otro que lo enloquece y actúa desde ese personaje, que serían esos otros que lo enloquecen, a través de delirios, alucinaciones, lenguajes crípticos que utilizan porque no pueden todavía, por falta de recursos, hablar directamente con sus padres. Está perfecto, yo creo que se entendió claramente cuál es el posicionamiento, que creo que está más sofisticado y más profundizado, pero tiene que ver con el tema de la identificación. ¿Qué serían presencias enloquecedoras? La madre, el padre y la sociedad. La sociedad. Por ejemplo, esas presencias enloquecedoras, que son las que no permiten que el otro sea, actúan a través de personajes. Pero yo pienso, y los que trabajan conmigo también, que a través de todos estos años, que todo enfermo mental se puede curar
desde lo que llamamos la virtualidad sana, es decir, que todos tenemos una virtualidad sana que a veces no sabemos que tenemos, y que si trabajamos no a través de los síntomas, porque mucha gente trabaja nada más que sintomático, sí. Pero eso hace que se pierda lo más auténtico que está detrás de los síntomas. Claro. A los padres les cuesta mucho ver que los síntomas es lo que nosotros vemos como lo más sano. Sano, claro, se ponen muy angustiados. Los padres se angustian frente al síntoma. Y es con lo que podemos trabajar nosotros. Claro. La vía de entrada, ¿cuál es? Sí. La crisis de angustia, la crisis de fobia, la crisis de inhibición. De violencia. Violencia. El delirio, la alucinación. ¿Cómo entramos si no? ¿Cómo es eso que llamás vos realidad virtual, que yo le llamo el aspecto neurótico de la psicosis? A ver si tiene que ver o no. Nosotros llamamos potencial virtual sano. Virtual sano porque tiene la virtualidad que si nosotros como analistas no nos quedamos atrapados en los síntomas del paciente o en la transferencia psicótica, que tiene una alta carga emocional, que a veces en un consultorio individual es difícil, muy difícil de manejar, de abordar, por eso que creamos estos grupos multifamiliares. Bueno, explicarle a la gente qué es el grupo multifamiliar. Bueno, el grupo multifamiliar se combina perfectamente con la terapia individual y enriquece la terapia individual. Casi todos mis pacientes acuden al grupo de psicoanálisis multifamiliar y también a su análisis personal. Sí, al análisis personal. Eso está bueno. Lo interesante es que se neutralice al nivel de violencia, por ejemplo, que puede surgir en un consultorio. Sí. Y a partir, nosotros hablábamos mucho de lo vivencial, que a partir, el grupo multifamiliar hay muchos coordinadores, terapeutas, pacientes que vienen con sus familias, pacientes que vienen solos, padres que vienen solos, y es a partir de los relatos de los padres o de los hijos que están sufriendo, y seguramente en ese sufrimiento no lo pueden manifestar. Yo estoy sufriendo, sino que gritan, que insultan a sus padres, y a partir de estos relatos, los demás participantes, a partir de las vivencias que les despiertan todos los relatos, van descubriendo, no solamente en el grupo, sino que llegan en su casa y piensan. Yo misma, como decimos, yo misma sigo descubriendo cosas a partir de los grupos. Yo perdoné a mi madre en los grupos de psicoanálisis, me reconcilié con ella, aunque ya no está más en este mundo. Porque uno se cura, lo que no saben los pacientes, que si uno está bien psicoanalizado, el analista tiene que estar muy bien analizado, uno se recicla y cura con cada paciente, porque cada paciente trae algo, ¿no es cierto? Y entonces, si uno no tiene pudores, ni inhibiciones, ni prejuicios con su propio consciente, con su propio inconsciente, que es la salud mental, tranquilamente aprovecha, ¿no es cierto?, esa experiencia tan rica que es el encuentro con el otro, para poder, como vos decís, lo que te pasó es muy fuerte, poder reconciliarse internamente con la madre de uno, ¿no es cierto? Es muy fuerte lo que vos contás, porque es muy difícil. Sí. Otra cosa muy difícil es poder no echarle la culpa, me imagino que en las multifamiliares esto no sucede, a los padres. Justamente, a mí ese tema me parece fundamental, y qué suerte que me dijiste, porque muchas veces los padres, las resistencias de los padres a este tipo de abordaje con las familias es porque temen que se los considere culpables. Además, es necesario que para poder reconciliarse un hijo con su padre, primero pueda pelearse, para poder decirle todo uno lo que sintieron que se los dañó.
Después, en ese es el momento donde hacemos una terapia paralela, aunque sea al lado de su hijo, para que ellos puedan, sin darse cuenta, hacer un proceso terapéutico similar al del hijo, para que el hijo conozca también la parte sana del padre y sepa y comprenda que el padre no solamente lo hizo con la mejor intención, sino que también tiene un personaje, claro, un diálogo interior, claro, con ese otro que enferma, esas presencias. ¿Te querés que te diga un ejemplo? Dale. Por ejemplo, había una paciente que atendíamos en la Asociación Psicoanalítica, dentro del grupo multifamiliar, y decía, bueno, yo quiero decir, y a continuación decía, cállate, vos sos fea, todo lo que decís es una estupidez, de nada sirve que hables, lo único verdadero y auténtico que podía decir es, yo quiero decir algo. Si no aparecía esa presencia de la madre que la había maltratado toda su vida y que no le permitía desarrollar más el tema. Pero nosotros tratamos de ayudar a los padres, yo personalmente me acerco muchísimo a los padres, para que puedan entender, porque en realidad la salud mental la entendemos como la capacidad de relacionarnos los unos con los otros. Claro. Y para que se permitan respetar la vivencia de su hijo. Si un hijo sufre, y generalmente dicen, no, vos no tenés por qué sufrir, tenés todo. Viste que le dicen, pero si vos tenés todo, ¿cómo podés sufrir? Sí. Todo que todo lo de afuera tenés, lo de adentro. Exacto, entonces el respeto es fundamental en estos grupos, bueno, y en la vida, respetar la vivencia del otro. Mire, señora, si su hija dice que sufre, es porque está sufriendo. Y si usted sufre y su hijo le dice, no, vos sos malo, no sé qué cosa, yo sé que usted está sufriendo. Ahora, hay chicos que no pueden decir al padre, vos sos malo, yo te odio, y se transforman en unos autismos secundarios totales, así, parecen chicos bobos, sin serlos, sí, autistas así, de padres lúcidos, coherentes, profesionales, de éxito, y vos ves que el chico está como encogido en su propia cosa y tiene una censura extraordinaria porque teme hablar mal, si es que se trata de hablar mal, de los papás, porque los quiere y los trajeron al mundo. Así que en esa conflictiva ambivalente hay gente que no puede decir ni una palabra. ¿Cómo haces para moverlo en la multifamiliar? Bueno, que hable. De eso se trata, es decir, que toda la gente que está en los grupos de psicoanálisis multifamiliar o en la terapia individual, como yo los veo, son chicos sometidos y el único, y están tan dependientes de ese veneno necesario que tuvieron para poder sobrevivir, sí, que tienen una lealtad invisible, ahí está, donde no se atreven a denunciar a los padres. Por eso nosotros promovemos dentro del grupo, cuando no están los padres, en los grupos de la tarde o en la terapia individual, que es una comunidad terapéutica de estructura multifamiliar, que puedan empezar a pelearse con nosotros. Y claro, lo hacen a nivel transferencial. A nivel transferencial. Ahí, en vivo y en directo. Claro, pueden salir del sometimiento. Qué bueno. Y después poder llevarlo a su casa. Y después, cuando salen del sometimiento, ayudar mucho a esos padres para que puedan tolerar eso y no retirarlos del tratamiento. Porque casi todos los pacientes... Vos diste, en todo diste en el clavo. Bien, me gustó que digas psicoanálisis multifamiliar, sí, porque es un abordaje totalmente psicoanalítico. Exacto. El que vos y tu equipo hacen. Hay otra gente que no lo hace así. Exacto. Tan psicoanalítico. Cuando el paciente mejora, empiezan a empeorar los padres o la madre o el padre, o empiezan actuaciones psicopáticas
para llevarlos del tratamiento que realmente lo hizo empezar a caminar. Exacto. Es como cuando atendés a adolescentes o niños que vienen de urgencia, ay, mi hijo tal cosa, ay, mi hijo tal cosa. Y cuando empezás a dar vuelta a la taba, me quedé sin plata, no puedo más venir. Yo lo jodo porque digo, lo atiendo gratis, ¿no? Exacto. Pero evidentemente, inmediatamente se lo quieren llevar. Claro. Lo mismo que al paciente psicótico. Y bueno, cuando surgen las primeras denuncias, porque vos me hiciste esto, me hiciste lo otro, vienen los padres a decirnos que nosotros les estamos metiendo ideas raras en la cabeza, que antes su hijo era tan buenito porque era un sometido. Claro. Casi todos los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia que iban a la clínica de Jorge o que vienen a la nuestra dicen, no, Sí. nunca nos dio, doctora, ningún problema, era tan buenito, nunca lloraba, nunca pedía nada. Ya sabemos que ese es el sometido número 1 y que va a tener que empezar un proceso para poder hacer un redesarrollo emocional que le permita llegar a una autonomía. Pero Claro, ahí es donde... parece fácil decirlo, es Sí, muy difícil es muy de difícil. hacer. Acá con María Elisa me parece fácil, pero es muy difícil. Muy. Y depende en el momento que tomes, el momento de la psicosis, ¿no? Cuanto más temprano mejor. Por supuesto. Porque una vez que están hechas las trabas, incluso el beneficio secundario de la enfermedad que hay en todos, y ese grado de sometimiento que tienen todos los pacientes, Todos. inconscientemente, dice, incluso los neuróticos que dicen, no, yo soy totalmente diferente a mi mamá. Por supuesto. A poco de andar vos ves que es un calco de aquello que critica, ¿no? Sí. Entonces, el sometimiento inconsciente, por esto que vos decías, del desvalimiento, en que aparecen estas patologías, ¿dónde fijas vos el punto de partida, el punto de fijación de una psicosis, por ejemplo? Para terminar, porque ya me están haciendo bueno. señas. Bueno, yo Sí. creo que es desde el inicio del nacimiento, es como que es un desarrollo inadecuado, de interdependencias enloquecedoras, recíprocas, que hacen que el punto de fijación sea siempre un punto de fijación a un objeto o a una presencia con características de objeto enloquecedor. Es decir que... Y pequeño tiene que ser, pequeño. Sí. ¿Vos creés en el psiquismo fetal que Sí. planteaba Arnaldo Raskowski? Sí, no lo tengo, no he Yo tampoco desarrollado. no lo tengo estudiado mucho, pero Pues, debe existir. yo creo ¿no? que sí, que existe. Y otra cosa que decía Pancho Petre, decía que es transpersonal, porque en general es una desidealización de los padres que no han podido desidealizar en su propia vida estos objetos parentales, ¿no es cierto? Que viene, es como transpersonal. Todo entra en el tratamiento de la psicosis. Por eso que uno se tiene que mostrar. Yo como terapeuta me muestro también para que sepan, trato Yo de también. desidealizarme, que me desidealicen. Yo también. Y me muestro, me incluyo en las interpretaciones o en las cosas que les digo, para que puedan conocerme ellos también a mí y no tenerme ahí. Y que, porque mientras dura la idealización es una necesidad del desvalimiento del Exacto. paciente, tener muy idealizado al otro. Entonces de a poquito uno va desidealizándose a medida que él tiene más herramientas yoicas Sí, exacto. de sujeto. Qué lindo, María Elisa. Y ¿sabés qué? Me dio muchísima tranquilidad escucharte, porque siempre la multifamiliar, yo que soy media pesada con el psicoanálisis, el encuadre, es psicoanalítico. Claro. Me da una gran felicidad, ¿no? Tienen, la última pregunta, porque ya me hicieron señas 10 veces, ¿tienen ustedes seguimientos de los pacientes? ¿Qué es de la vida? ¿Hay un límite para la terapia multifamiliar? ¿Después se van a lo individual? ¿O los siguen ustedes? ¿Tienen algún tipo de...? Hay pacientes que vinieron muy mal y siguen acudiendo, no hay un límite, y siguen acudiendo Ajá. para aprender a conversar.
aunque parezca mentira. Es No, decir, no, que qué se da- mentira, es fundamental aprender a conversar. y escuchar, porque lo más difícil es escuchar. Sí. Porque uno se cierra la mente porque le resulta intolerable la realidad. Entonces, a medida que va desarrollando recursos, se va abriendo la mente y uno puede escuchar. No solo los psicóticos tienen dificultades. Este es te vas con regalito y todo, María Elisa, que nos manda Bombonerías Normando, que es una delicia total. Nombre de Silvia Blanco. Y fue un placer tenerte realmente, me encantó. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y la vamos a invitar de vuelta porque seguro va a haber muchos llamados para que extiendas un poco el tema de que es terapia multifamiliar. Mejor dicho, psicoanálisis. Vamos a dejarlo bien clarito. Psicoanálisis multifamiliar. Quédate ahí un minutito y luego de la pausa vamos a las reflexiones finales, como siempre. Es menester que sea rock. Si estás a la deriva, la única salida es rock. Que sea rock. Que sea rock. Que sea rock. Es menester que sea rock. Bueno, importante lo que transmitió María Elisa Mitre realmente, que es un psicoanálisis multifamiliar, cómo piensa ella este fenómeno psicótico, y habló de las identificaciones y del sometimiento inconsciente que hay en estos pacientes. En general todos tenemos sometimientos inconscientes, pero acá es una cuestión cuantitativa. Es tan brutal que, como decía el doctor García Baraco, estos objetos enloquecedores están desde los tempranos momentos de gran indefensión del individuo. Gran indefensión del individuo. Entonces ahí queda como incorporado como un encarnamiento, como una uña encarnada. Queda como un trauma carnal, podríamos decir metafóricamente hablando, que deja huella a la manera del trauma y se repite. Todo el despliegue que hace en el psicoanálisis multifamiliar permite desidealizar, desometerse, fundamental, y que puedan conversar, como decía María Elisa. Poder conversar es fundamental. Poder escuchar es más que fundamental. ¿Me echan? Hasta la semana que viene, como siempre. La deriva, la única